Muy buen día a todos. Agradecemos su asistencia para este webinar organizado por la Universidad Panamericana, muy bien, y la carrera de Matemáticas Aplicadas de la misma universidad. Un agradecimiento a todos los que nos siguen y los que nos están viendo esta transmisión de este webinar por Facebook Live y por Zoom. Muy bien, entonces nos es muy grato estar en esta transmisión que nos parece muy de actualidad a propósito de la inauguración de la carrera de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Panamericana. Bueno, pues agradecer a todos nuestros panelistas invitados y que me gustaría empezar presentando, ¿no? Me gustaría presentar a el matemático Alejandro Yáñez, doctor en matemáticas, investigador en topología y ganador del Premio Nacional 2005 en docencia de ciencias exactas, especializado en topología con una fuerte tendencia hacia los hiperespacios y la teoría de continuos. Muy bien, su área de investigación es la topología, como ya lo mencionamos, con una fuerte tendencia a los hiperespacios. Entre los productos que ha dado su investigación, resaltamos más de 135 artículos de investigación, un libro de investigación con el profesor Sam B. Nader, publicado por Marcel Decker, además de 3 libros de divulgación. Ha participado en diferentes actividades correspondientes a las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas, en donde tiene una gran trayectoria, entre las que destacamos el haber sido presidente del jurado de la Olimpiada Internacional de Matemáticas celebrada en Mérida, Yucatán, muy bien, en julio de 2005. Ha dirigido 50 tesis, entre las que se incluyen 15 de doctorado. Ha impartido más de 80 pláticas de investigación en encuentros internacionales, varias de ellas plenarias. Recibió la distinción Universidad Nacional para los Jóvenes Académicos, correspondiente al área de Ciencias Exactas, en docencia, noviembre de 1994. El Premio Universidad Nacional Autónoma de México en docencia en Ciencias Exactas en noviembre del 2005. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Muy bien. Me gustaría presentar ahora al doctor Pablo Curí Morales, epidemiólogo, profesor de la UNAM y de la UP, médico cirujano y maestro en ciencias sociomédicas, con énfasis en epidemiología. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico cirujano y maestro en ciencias sociomédicas, especialista en salud pública, certificado por el Consejo de la Especialidad, diplomado en salud pública internacional en la Universidad de Emory, de manera conjunto con los CDC y egresado del programa Especialidad de Alta Dirección del IPADE. Fue director general de Epidemiología y del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, de 1997 al 2009, de la Secretaría de Salud. Subsecretario de Salud Federal de 2011 a 2018, tuvo a su cargo 35 programas de salud, entre los que destacan el de enfermedades transmitidas por vector, dengue, chikungunya y zika, el de urgencias epidemiológicas, vacunación, salud de la mujer, VIH, SIDA y enfermedades crónicas no transmisibles, entre otros. Fue profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM durante 34 años, fue presidente de la Sociedad Mexicana de la Salud Pública, es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina. A la fecha cuenta con más de 176 publicaciones originales que han sido citadas en alrededor de 1000 ocasiones. Ha sido autor y editor de varias publicaciones de su especialidad. Es reconocido como uno de los principales expertos de emergencias, seguridad de salud y pandemias. En 2009 fue llamado por la Oficina de la Presidencia de la República para apoyar los trabajos de respuesta epidemiológica ante la pandemia de influenza. Fue el representante de México en la Iniciativa Global de Seguridad en Salud, G7 más México, durante casi 5 años. Muy bien. Tuvo bajo su responsabilidad la respuesta en México ante las amenazas como Anthrax, SARS, influenza, ébola y Zika, entre otras. En el 2014 recibió el premio Dr. Gerardo Varela, máximo reconocimiento del gobierno mexicano en salud pública. Ha recibido diversos reconocimientos de la UNAM, de la Academia Nacional de Medicina y otras asociaciones. Actualmente es consultor independiente en la pandemia del COVID. Ha asesorado a diversas empresas y estados de la República Mexicana. Muy bien. Bienvenido y muchas gracias.
Y ingeniero Javier Luraski. Muy bien. Javier Luraski es autor de Master in Spark with Air con O'Reilly, libro técnico enfocado a Big Data e inteligencia artificial. Todo un experto en ese tipo de cosas. Actualmente trabaja en RStudio, compañía enfocada al lenguaje de la programación en R y ciencia de datos. Su equipo en RStudio está enfocado en desarrollar tecnologías de inteligencia artificial con Apache Spark, TensorFlow y MLflow. Javier es el creador de Spark AI, proyecto open source de fundación de Linux que provee una interfase a tecnologías de Big Data e inteligencia artificial. Anteriormente, Javier trabajó en Microsoft Research como miembro del staff técnico en proyectos de inteligencia artificial y visualización con Harold Leiner y Walter Álvarez. Javier estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad Panamericana y Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, bienvenido. Muy bien, es un gusto también tenerte aquí. Muy bien. Maestro Jesús Salvador Ramos, ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en computacional finance en la Universidad de Nottingham. Cuenta con 18 años de experiencia en el sector tecnológico de México y ya ha liderado sistemas de importancia nacional como el sistema de liquidación de valores para Indeval y Monotet. Muy bien. Un segundo. Cofundador y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, ingeniero en sistemas computacionales y maestro en computational finance, especialista en proyectos y en sector tecnológico en México. Muy bien. Fue cofundador y director de operaciones en Datank AI, startup dedicada a automatizar decisiones operativas mediante Machine Learning, y también es cofundador y director de desarrollo de negocios de la Sociedad Mexicana de Ciencias de Datos, ONG dedicada orientada a México en la ciencia de datos y Machine Learning. Como eje de desarrollo económico es fundador de The Data Pool, la comunidad de ciencias de datos más grande de México, con más de 2,000 miembros actualmente. Es CEO de LuxLab, empresa de agrotecnología de seguros que usa datos climáticos e imágenes satelitales para lograr un campo más sustentable. Muy bien, pues bienvenidos también Jesús Salvador Ramos, y bueno, bienvenidos a todo nuestro panel. Agradecemos mucho su presencia nuevamente aquí en este webinar de la Universidad Panamericana, con motivo de la inauguración de la carrera en matemáticas. Yo quisiera empezar dirigiendo hacia Alejandro Yáñez la pregunta, pues, ¿por qué estas cosas de las matemáticas? Y pues él es todo un matemático y muchos aquí somos fans, ¿no? Alejandro, ¿cómo entiendes tú las matemáticas y sobre todo cómo ves que las matemáticas ahora han sido importantes o han influenciado la situación actual que vivimos en esta época de pandemia? Hay que prender el micrófono, querido Alejandro. Alejandro, creo que tienes apagado el micrófono. Le puse reiniciar el micrófono. ¿Ya? Ah, perfecto. A ver, voy con la pregunta de ¿cuál ha sido la importancia de las matemáticas en esta pandemia? En teoría, en México, el famoso subsecretario se ha estado basando en modelos matemáticos para determinar cuándo nos debemos quedar en casa, cuándo se alcanzará el máximo de contagios, cuántas personas fallecerían, etcétera, etcétera. Como hemos visto, sus predicciones han fallado en gran medida. Nos prometió que el máximo de la curva de contagios se alcanzaría el 8 de mayo. Variaba entre 6 y 8 de mayo. Estamos 5 semanas después, no se ha alcanzado. Y también nos dijo que habría del orden de 6,000 fallecimientos, y ya sabemos todos que hemos rebasado los 18,000.
¿Han fallado los modelos matemáticos? Pues la respuesta es no, porque para empezar los modelos matemáticos requieren de datos exactos. En México se han hecho pocas pruebas, no permiten tener datos precisos y además el actuar del subsecretario pues ha estado contaminado por consideraciones económicas y por un jefe que no ha tenido una buena actitud ante este problema. Basta con que citemos que hace menos de una semana nos recetó un decálogo para enfrentar el COVID que básicamente incluye que nos portemos bien, que le recemos al santo de nuestra devoción, que vivamos austeramente, que hagamos ejercicio y que comamos frutas y verduras. Entonces, pero yo creo que hay países que lo han aplicado seriamente. En México sé que hay algunos estados donde los gobernadores están asesorando bien y están tomando decisiones diferentes de las del gobierno central y que, pues, aparentemente están enfrentando mejor este problema. ¿Cuál debería ser el papel de las matemáticas bien aplicadas en una pandemia? Bueno, pues una obviedad. Las matemáticas pues no curan la enfermedad, por supuesto, pero sí sirven para diseñar estrategias de gobierno. No es fácil determinar cuándo la gente debe quedarse en casa. No es fácil determinar cómo usar óptimamente los recursos, los hospitales, el personal médico, los respiradores y todo lo que conlleva esto. Bueno, pues se dice que la primera línea de batalla de la pandemia está en los hospitales con el personal médico, pero en realidad cronológicamente la primera línea de batalla se tuvo que haber dado en la planeación, con personal bien asesorado por matemáticos y personal de salud, claro, y por expertos epidemiólogos. Tuvimos tiempo para prepararnos y se tenían que haber pues, implementado bien, hecho buenas planeaciones, se tenía que haber contemplado las posibilidades y los diferentes escenarios que se tenía que enfrentar en la pandemia. Entonces, esto me basta por el momento como introducción y, y luego ya diré algunas otras cosas. Muchísimas gracias, Alejandro. Maestro Jesús Salvador Ramos, si nos podrías mencionar un poco, para aquellos que somos legos en la ciencia de datos, un poco de qué se encarga la ciencia de datos y cuál es la importancia de la ciencia de datos o cómo pudo haber influido en esta situación de pandemia o en estos momentos en que estamos viviendo. Bueno, la ciencia de datos, como la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos la entiende y quieren proponer esta agenda y como desarrollo económico, como sentimos y como percibimos que debe entenderla México, es la combinación de mucho callo de negocio, mucho entendimiento de un contexto de negocio, un contexto de un problema, combinada con mucho conocimiento matemático y estadístico muy, muy riguroso y con una habilidad de llevar estos dos frentes a un producto de software. Entonces, un perfil es un perfil que le llaman unicornio, pues sí, pero que es fácil de encontrarlo cuando se ensamblan equipos. Entonces, hablando de equipos, o sea, no hay, el científico de datos cada vez se vuelve más como un mito. Sí hay perfiles, definitivamente hay gente con mucha experiencia y unas bases muy, muy sólidas en los tres pilares. Sí los hay, pero no son egresados de bootcamp, no son jóvenes, tienen algunas canas en su haber. ¿Por qué? Porque se requiere mucha experiencia y un track record que solidifique estos tres frentes. Es más frecuente combinar estos tres pilares en un equipo. Y hablando de equipos, les remito a una historia muy interesante en uno de los proyectos que la sociedad está involucrada. El gobierno de Alfaro en Guadalajara, en el gobierno de Jalisco,
cuando inició, justamente el 13 de marzo, cuando inició la jornada de sana distancia y el quédate en casa, con la ayuda de la Universidad de Guadalajara publicó un modelo donde con ese modelo se concluía que la cuarentena debía durar 5 días. Entonces, uno de nuestros miembros, uno de los miembros de la sociedad, observó esta discrepancia porque pues todo India, Israel, o sea, países que no estaban en el radar por un número elevado de casos de COVID, ya estaban implementando cuarentenas de 17 días o más. Entonces, con esta discrepancia, nuestro miembro pues, se puso a realizar un modelo y sentó las bases para lo que la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos considera que cómo se debe enfrentar el COVID. Con este modelo se sugirió una cuarentena de 21 días. Se presentó a la Universidad de Guadalajara. Este es un candidato es un estudiante de doctorado en neurociencias. Sus profesores y los directivos de la Universidad de Guadalajara vieron con buenos ojos este modelo y lo llevaron a la sala de situación del gobierno de Jalisco. Y a partir de ese momento, pues, tuvimos una relación de colaboración estrecha. ¿Cuál fue el skill set importante que se llevó, que jugó un papel crítico en el desarrollo de este modelo? Si bien yo en lo personal comparto con Alejandro su postura política, lo que sí creo es lo que sí comparto con él es anticiparse a una epidemia es súper difícil porque, naturalmente, él ya lo dijo, las condiciones cambian, los datos cambian, hay pocas pruebas, hay muy poco, como le llamamos en Machine Learning, hay muy poco ground truth. Entonces, a falta de ese ground truth, tenemos de dos sopas, o tomar datos y empezar a estimar curvas, o tomar prestado de dinámica de sistemas o sistemas dinámicos y empezar a pronosticar un valor en particular. En la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos creemos que estimar curvas en una situación de crisis, de contingencia como esta, es estéril y no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque ajustar la curva es también ajustar al pasado. Y ajustar al pasado no sirve tampoco porque la situación cambia de manera vertiginosa todos los santos días. Cada día se descubre un nuevo foco de infección, cada día se descubre una nueva pieza de información que va develando el carácter global de esta contingencia. Entonces no tenemos, ni vamos a tener en mucho tiempo, aún levantada la contingencia, todos los pelos de la burla en la mano. Entonces, a falta de datos fidedignos y en una frecuencia aceptable, la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos respalda el enfoque de dinámica de sistemas. Y esto es una serie de ecuaciones diferenciales que nos dan un número en particular, la tasa estimada de contagio. Y a partir de esta determinación de nuestra parte, pues lo que hicimos fue buscar otros proyectos con la misma filosofía, con el mismo acercamiento, con el mismo approach, y comenzar a ofrecerles pues infraestructura tecnológica, apoyo, inclusive apoyo económico, manos, con bastantes buenos resultados. O sea, estamos incidiendo ahorita en el estado de Jalisco, con la historia que les comenté, en el estado de Guerrero, y estamos en conversaciones con el estado de Nuevo León. Es un estado difícil, su gobernante es a veces es un poco reacio a escuchar argumentos científicos, argumentos duros, pero bueno, el punto es, creemos que anticipar la tasa efectiva de contagio con una frecuencia semanal, creo que puede dar bastantes buenos resultados y queremos que las políticas públicas se informen con esta base. Micrófono. Sí, estás en mute. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora me escuchan, ¿verdad? Javier, desde la perspectiva de la inteligencia artificial y las matemáticas, ¿cuáles crees que sean las repercusiones que ha tenido estas ramas en un tiempo como el actual de pandemia? ¿Cuál es tu perspectiva?
Sí, seguro. Bueno, en primera creo que me acuerdo mucho con los comentarios de Alejandro y Jesús. Creo que en cierta forma tenemos un modelo matemático que es el modelo epidemiológico. Y aunque yo no estoy viviendo en México, estoy viviendo en Estados Unidos, digamos que, digo, tampoco haya sido que aquí se haya aplicado el modelo de forma perfecta. De hecho, el modelo de Estados Unidos es un modelo federalista donde la forma en la que lo aplicó el gobierno federal fue que cada estado le dio oportunidad a cada uno de los estados de tomar sus propias medidas contra el coronavirus. Entonces, realmente tenemos estados que ejecutaron muy bien el modelo, tanto estados como no ejecutaron el modelo tan bien. Pero creo que de una forma más optimista, para mí lo que es muy optimista de la parte del modelado matemático es que si pensamos en las cosas que realmente nos han ayudado en esta pandemia, realmente en esta pandemia no tuvimos medicina y no tuvimos vacuna. Estamos realmente con las manos pues vacías en cuanto a los recursos que podemos hacer. Es una enfermedad muy nueva y realmente llegó muy, muy rápido. Cada uno de los países tomó en general alrededor de 2 semanas para que realmente las decisiones se tuvieran que estar tomando al día. Y realmente para mí lo que es muy interesante ver es que los modelos matemáticos, aunque no se aplicaron de forma perfecta, realmente son como la única medida que tuvimos y que realmente la única medida que tenemos hoy en día para controlar el coronavirus. Tenemos los modelos matemáticos en combinación con el distanciamiento social y uso de máscaras. Es realmente lo único que tenemos como para controlar lo que es la pandemia. Y digo, creo que eso es como súper, súper interesante. Creo que los matemáticos, los científicos de datos, personas en los ramas de inteligencia artificial, obviamente tienen pues como mucha oportunidad para mejorar sus modelos y aplicarlos de una forma más eficiente. Una de las cosas que, digamos, fueron como más difíciles para mí es que los modelos de inteligencia artificial generalmente tardan meses, si no es que medios años en aplicarse. Todas estas tecnologías de modelado que son súper avanzadas generalmente requieren equipos grandes y tardan tiempo en aplicarse. Y realmente lo que vimos en esta pandemia es que esas medidas y esos modelos súper avanzados como que no fueron la fuente inicial de información que se presentó al gobierno. Generalmente los modelos mejor conocidos, los modelos matemáticos más estables, como los habla Jesús y lo habla Alejandro, son los modelos que fueron más útiles. Pero realmente en los próximos meses yo espero que otras tecnologías de inteligencia artificial, como le llamamos, de Big Data, nos puedan ayudar también a mejorar lo que es la información que tenemos alrededor de la pandemia. Pablo, bueno, doctor Pablo Curí, pues quisiera hacer exactamente la misma pregunta que iniciamos, que es ¿cómo sientes que las matemáticas fueron útiles para poder atender una situación de pandemia como la que tenemos? Y como segunda opción que nos gustaría que nos platicara si es posible, ¿qué modelos te ha tocado a ti manejar en estas situaciones? Bueno, gracias. Antes que nada, buenas tardes a mis colegas y por supuesto a todos los que nos están viendo. Yo quisiera iniciar diciendo algo que ya se ha mencionado aquí. Los modelos, por supuesto que son útiles si se les da información adecuada. Si se les da información incompleta, si los supuestos son erróneos, pues los resultados van a ser erróneos. En epidemiología, nuestra herramienta, a diferencia del clínico, que su herramienta es el estetoscopio, pues nuestra herramienta es las matemáticas y la estadística. Eso es lo que nosotros usamos en epidemiología. ¿Para qué? Para delinear respuestas de política pública ante escenarios como el que puede plantear o está planteando el COVID-19 en la actualidad. ¿Cuál es el gran reto del COVID-19 y que tienen los modelos y que parte de, ya se ha mencionado aquí, ha sido difícil que ajusten a una realidad que estamos comprendiendo? Es que el COVID-19 no había antecedente. Entonces se utilizaron los primeros modelos, por lo menos los que se hicieron aquí en México, y no hablo de los gubernamentales, sino los que hemos hecho algunos grupos de epidemiólogos y de analistas de esto. Pues nos basamos en los supuestos de cómo se comportaba la influenza, porque no teníamos un antecedente pues adecuado de cómo se comporta COVID. Por ejemplo, ¿cuál es el índice de reproducción? Pues al principio se dijo que era 2,
luego no, que era 4, luego no, que llegaba hasta 6. Entonces, pues si le metes uno de 2 a un modelo, pues es muy distinto lo que va a salir si le metes uno de 6, al R0 famoso, al índice de reproducción de la enfermedad. Entonces, esa es una de las grandes dificultades que han presentado los modelos. Yo sí quiero también destacar que de pronto somos muy proclives todos a darle un peso exagerado a una herramienta y yo creo que los modelos son muy importantes, pero es una más de las herramientas que se tienen para lidiar con un problema como el que estamos enfrentando. Sí hay cosas muy objetivas que también pues, no estaba claro. Por ejemplo, al inicio de la pandemia se decía que el uso de cubrebocas pues no servía mucho. Y eso lo decía la OMS y lo decía el CDC y lo decían las autoridades de todos lados. Hoy no hay duda, incluso se acaba de publicar hace no muchos días un artículo donde uno de los coautores es Mario Molina, nuestro premio Nobel, donde demuestra con toda claridad en 3 epicentros, porque analiza Wuhan, analiza Italia y analiza Nueva York, y se ve claramente que cuando hacen el lockdown sin el uso de las cubrebocas, no tiene el mismo impacto. Ahora, todo esto, evidentemente, los modelos que más utilizamos en epidemiología, hay muchos, pero los que más utilizamos son el CIR, que son susceptibles, infectados y recuperados, y el CEIR, que es susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. No son modelos nuevos, estos modelos fueron desarrollados, si no mal recuerdo, por ahí de 1927 por Kermack y McKendrick, por ahí más o menos. Y hay antecedentes aún todavía anteriores al uso de modelos, por ejemplo, Bernoulli, en 1760, hizo el primer modelo matemático para ver cómo se dispersaba una enfermedad, porque estaba viendo el tema de viruela y la vacunación de viruela. O sea, no es nuevo y siempre han servido a quienes tenemos que tomar una decisión de política pública para darnos una guía. Pero reitero, si los alimentamos mal y los supuestos no son los correctos, pues vamos a tener resultados que no nos van a ser de gran utilidad. Sí quiero destacar que aquí ha habido el desarrollo de muchos grupos donde se ha modelado esto y en general lo que sí les puedo decir es que los modelos en México, se ha hecho el modelo nacional, pero sí han servido en la toma de decisiones estatal para muchos casos. Por ejemplo, uno de los modelos que se ha usado por el estado de Querétaro es uno que está desarrollado por Oxford, en el consorcio con Oxford, y ahí se toma en cuenta el R0, por ejemplo, porque hay otros modelos que no toman en cuenta el R0. Entonces, la verdad es que creo yo que es una herramienta fundamental el modelaje matemático para la contención de epidemias. En el caso de esta pandemia, creo que ha sido muy útil, a pesar de que no necesariamente los resultados han sido los mejores, pero ya expliqué por qué. No es que los modelos fallen, ya lo dijo Alejandro, los modelos no fallan, lo que falla es que les ponemos y siempre está ese reto. Entonces, es una herramienta muy útil y que creo que tendremos que seguir utilizando. También lo decía Javier, en el futuro pues tendremos más información y seguramente podrán ser más útiles y mucho más afinados, porque yo creo que lo importante de los modelos pues no es la parte teórica, digo, claro que es muy interesante, pero lo importante es que la información que de ellos derive se pueda traducir en política pública, que a final de cuentas se traduzca en salvar vidas y evitar sufrimiento en la población. Si no, pues está muy padre, pero ¿para qué? Muy bien. Yo quisiera, a partir de esa última aseveración, para hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cómo cambiará pues, la tecnología, la información o el manejo de la información, la medicina y en general la sociedad a partir de esta crisis? ¿A quién le gustaría iniciar con esta? Por favor, Alejandro. Bien, ¿me oyen? Sí. ¿Sí se me oye? Ok. Sí. Pues recordar, yo creo que es importante recordar que Bill Gates hace 5 años pronosticó algo parecido a lo que nos está pasando. Decía que la humanidad debería estar preparada para una pandemia justo como la que está ocurriendo. Y bueno, no es que sea un mago, pues simplemente es una persona con muchísima información y con buena intuición. ¿Cómo van a cambiar? Yo diría que en particular las matemáticas, pues en general el cuerpo grande de las matemáticas no cambiará mucho, pero sí se desarrollará
estas ramas, la inteligencia artificial, el Big Data, las ecuaciones diferenciales parciales, todo esto se va a tener que desarrollar mucho mejor y afinar mucho mejor en la perspectiva de lo que está pasando ahora. Porque no parece que nos vaya a abandonar pronto el coronavirus, ni tampoco parece que pueda ser la última oleada en la que nos pase una cosa como esta, porque pues como sabemos o como dicen que empezó esto es porque estamos invadiendo ya mucho algunos hábitats silvestres de los animales y un virus que vivía por ahí pues comenzó a mutar hacia los humanos. Entonces las matemáticas van a tener que desarrollar mucho, mucho más todas estas herramientas para poder predecir y para poder pronosticar qué es lo que puede pasar cuando se suelta un bicho de estos que nos está quejando. Gracias. Muy bien. Javier, en tu opinión, ¿cómo crees que cambiará la tecnología y la inteligencia artificial y todas estas ramas que son tu especialidad a partir de esta crisis? ¿Qué es lo que crees que ha sido un parteaguas o que detonará un cambio? Sí, obviamente las cosas van a cambiar muchísimo. Creo que ninguno de nosotros como panelistas vamos a argumentar lo contrario. Va a haber un enfoque gigante en lo que es control de enfermedades, predicción de enfermedades. Digo, va a haber los recursos a nivel global para invertir en mejores tecnologías, mejor medicina, mejores sistemas de información. En mi ramo en particular, una de las cosas que a mí siempre me han sorprendido es que hay un reporte de lo que es el World Bank, en el que básicamente ellos predicen, bueno, no predicen, pero ven en un contexto histórico, ven cuánta información se genera en el mundo. Y en este reporte lo que ellos proyectan es que alrededor de cada 2 años se duplica la información que hay en el mundo. Y digo, hoy en día tenemos una cantidad gigante en el número de exabytes, que es una cantidad gigante de información en la que tenemos en el mundo. Para mí lo que es frustrante en el trabajo que realizo hoy en día y que creo que va a cambiar lo que es la pandemia es que toda esta información generalmente la tienen solamente muy pocas compañías. Toda esta información está concentrada en compañías, pues no sé, como Facebook, como Google, que realmente tienen el acceso a la información, pero el resto del mundo, pues aunque la información como tal existe, el Big Data existe, generalmente no tenemos el acceso a los datos. Para mí una de las cosas que me gustaría ver que se cambien a nivel global y en cada país es que realmente haya más acceso a la información, porque como decía Pablo y como decía Jesús, los modelos no están mal, sino es la información que le damos a los modelos y los parámetros de los modelos. Y si no tenemos acceso a esa información, pues los modelos realmente no van a funcionar, no van a cambiar. Y creo que va a ser una necesidad que los gobiernos se van a tener que dar cuenta que la información debe ser pública. Debemos de invertir en tecnologías que nos ayuden a detectar estos problemas pues lo más pronto que podamos para poder crear modelos matemáticos coherentes. Eso es como de las cosas que son obvias para mí que se necesitan. Seguramente hay otras 20 o 30 que realmente podemos utilizar como cambios y mejorías en los sistemas que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias. Pablo, ¿tú cuáles crees que sean los cambios que los sistemas médicos y los sistemas de salud tendrán a partir de esta crisis? Porque claramente fue algo que creo que no se había dado en muchísimos años. Entonces, esto seguramente será un parteaguas. Bueno, mira, yo primero quisiera decir que eso sí, efectivamente no se ha dado en muchos años, pero en 2009 hubo otra pandemia. Afortunadamente no tuvo la situación de esta. Yo quiero señalar que el tema de las pandemias, ya hay antecedentes históricos desde el 240 a.C. en la peste antonina, y ahí te puedes ir viendo a través de la historia, siempre ha habido pandemias. Entonces, desde ahora le digo al auditorio, a mis colegas, de que va a haber otra pandemia, va a haber otra pandemia. La probabilidad es 1. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Otra que no será COVID-19. Y ojalá no sea, por ejemplo, influenza H5N1, donde la tasa de letalidad es del 60%. Esta tiene una tasa de letalidad, bueno, en nuestro país es de las más altas, pero anda por ahí de entre el 5 y el 10%. H5N1, si se adapta al ser humano,
y existe el H5N1, es la famosa aquella gripa del pollo, para la cual nos preparamos y que resultó no ser afortunadamente la que llegó en 2009. Pero de cada una pandemia a una pandemia. Ahora, los sistemas de salud, y algo que mencionaba Alejandro, sí, Bill Gates, pero no solo Bill Gates, esto en los medios, digamos, médicos y epidemiológicos y de la salud pública, pues se sabe que hay una nueva pandemia. Tan se sabe que hace algunos años la Organización Mundial de la Salud, en el catálogo de enfermedades a vigilar, puso algo que le llamó la enfermedad X. Y justo lo que refería, porque dicen, bueno, ¿cuál es la enfermedad X? Pues una nueva, que no conocemos y que nos va a generar un problema como el que ahora nos está generando el COVID. Eso ahí va a seguir y se va a repetir. Ahora, yo creo que esta pandemia deja muchas lecciones a los tomadores de decisiones y a los formuladores de política pública en la materia. Primera, el tema preventivo y de educación para la salud. Ejemplo, aquí ya se dijo y con toda claridad, el COVID-19 es un problema enorme porque no hay una vacuna y no hay un tratamiento efectivo. Y aprovecho, hay que tener mucho cuidado con lo que lee uno, porque ayer, por ejemplo, hablaron de la dexametasona. Claro que es un resultado prometedor, pero no es la solución, no cura. El Remdesivir, que también se autorizó en Japón y en Estados Unidos y en algunos otros lugares, claro que sirve, pero tampoco cura. El antiviral que se está utilizando en Rusia, claro que sirve, pero tampoco cura. Es decir, todavía no hay un medicamento curativo para este padecimiento y las vacunas distan mucho de estar listas. Entonces, ante eso, ¿qué nos queda? Creo que es parte de la lección. La educación para la salud y las medidas no farmacológicas. El lavado de manos, el estornudo adecuado, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas. No nos queda otra. Y yo creo que algo que se ha descuidado mucho en general en los sistemas de salud es el área preventiva. Nos hemos enfocado mucho al tema curativo y poco al tema educativo y preventivo en la sociedad. Y yo creo que esto es algo que habrá que revalorar para estar preparados ante una nueva amenaza. Digo, si es influenza, y aquí lo regreso al tema de los modelos, seguramente los modelos que ustedes pudieran desarrollar o algún epidemiólogo pudiera desarrollar van a ser mucho más precisos que los de COVID-19 porque sí conocemos más o menos cómo se comporta la influenza, sí conocemos cuál es su R0, sí conocemos cuáles son sus letalidades y no estamos tan a ciegas como el caso del COVID, donde la verdad es que todavía estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas de esta enfermedad. Muy bien. Muchísimas gracias. Jesús, nunca se ha tenido tanta información disponible como ahora. Muy bien, ahora vemos cómo los chinos, para obtener acceso a ciertas ciudades o a ciertas zonas, en particular en Wuhan, ahorita hay un gran brote al parecer en Beijing, utilizan, por ejemplo, los datos en su celular para saber si pueden acceder o no a ciertas zonas. ¿Cómo crees que cambiará o que será de repercusión importante en la rama de la ciencia de datos a partir de esta crisis? ¿Qué será lo que cambiará a partir de esta crisis en una rama como la de ciencia de datos? Bueno, la ciencia de datos, si no tiene un contexto, un problema que resolver, la verdad es que es ociosa. Afortunadamente, esta contingencia pues, nos representa una tierra fértil para empezar a explorar ciertos futuros. Algunos de ellos, uno en particular que quiero apuntar, ya llegó, y es los Google y Apple han publicado APIs, han publicado mecanismos de comunicación donde si dos personas están cerca en las bitácoras de localización de Google, de Google y Apple, detecta que ha habido cercanía entre estas dos personas. Y una de ellas eventualmente se reporta como infectado de COVID-19, a las personas con las que estuvo en contacto, de acuerdo con estas georreferencias, con estas geolocalizaciones, les llega una notificación diciendo, estuviste en contacto con una persona infectada de COVID-19, esta persona, no dicen naturalmente los nombres, pero sí dice, sí te dice la hora y la localidad aproximada de dónde estuviste en contacto con él.
Y luego, encima de todo, te marca los laboratorios y hospitales a donde te puedes canalizar para hacerte una prueba o para atenderte si es que tienes síntomas. Entonces, esto parece futuro, esto parece cuando el destino nos alcance, pero eso es una cuestión que ya está aquí. O sea, las compañías de Big Internet ya nos ofrecen a los gobiernos y a la sociedad civil esta posibilidad de desarrollar tecnología cívica montada sobre estas capacidades tecnológicas. Hay mucha oportunidad para que se cuelen por ahí cuestiones de privacidad, de ética, pero el hecho es innegable que el futuro ya está aquí y no tenemos que esperarnos para la siguiente pandemia para desarrollar herramientas de este tipo. Estas herramientas ya podemos tenerlas y la verdad es que desde la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos creemos que sí se deben desarrollar con todas las cuestiones éticas bajo la lupa, pero sí se deben desarrollar. Entonces ya no es una cuestión del futuro, el futuro ya nos alcanzó. Gracias. Alejandro, ¿cambiará el perfil del matemático? ¿Y cuál será el papel de la interdisciplinaridad a partir de ahora? Bueno, por supuesto que todo tiene que ser interdisciplinario, porque pues, el matemático puede generar y elaborar, imaginar modelos que si no están sustentados por la opinión de otros especialistas, pues pueden no tener mucho sentido. Además, pues como estamos viendo ahora, pues tienen que ver las computadoras, los datos, los teléfonos, por supuesto, todos los médicos especialistas en epidemias, etcétera. Pues tiene que haber una colaboración muy, muy estrecha entre todos estos profesionistas, entre todos estos especialistas. Y sí, los matemáticos, pues en la parte que les toca, como decía antes, van a tener que desarrollar nuevas herramientas. Como comentaba Pablo, estos modelos, los modelos quizás más importantes que hay ahorita que se basan en ecuaciones diferenciales fueron desarrollados hace alrededor de 90 años y bueno, fueron bien desarrollados y se siguen aplicando, pero estos vaivenes, estas cosas nuevas que ofrece el COVID, pues tal vez estos modelos necesitan o ajustarse o crearse nuevos modelos que se puedan adecuar más a estas circunstancias. Entonces, sí, hay un trabajo grande para los matemáticos. No creo que cambie el perfil completamente, pero sí tendrá que haber que desarrollarse esta rama muy fuertemente. Y además requiere de matemáticas realmente superiores. Para entender las ecuaciones diferenciales, digamos, pues se necesita haber estudiado 4 semestres de la carrera de matemático en la UNAM, por poner la referencia que yo conozco. Entonces, y me imagino que en los otros campos, pues también cada vez se necesitará una mejor preparación de las personas que van a trabajar en estos problemas. Sí, en la UNAM o en la UP ahora. Exactamente, estamos pensando que exactamente es una formación que es muy importante. Pablo, ¿cambiará el perfil del médico? ¿Cambiará el perfil de la interdisciplinaridad? Mira, yo creo que es una pregunta muy relevante. Mira, el tema en la parte médica es que en general a nosotros nos entrenan de origen como clínicos, pero hay un área que es el área de la salud pública y la epidemiología, que de hecho, muchos de los mejores epidemiólogos del mundo no son médicos, son justo estadísticos, son matemáticos, tienen otros backgrounds o otros antecedentes en su desarrollo. Entonces, yo creo que la parte clínica no veo yo que tenga incluso mucho que cambiar. Yo creo que en el área de salud pública y de epidemiología
más bien se tiene que reforzar el trabajo multidisciplinario y transdisciplinario e interdisciplinario, o sea, se tiene que reforzar. Nosotros necesitamos del apoyo de los matemáticos, nosotros necesitamos del apoyo de la gente, no solo los matemáticos, sino de otras disciplinas como la antropología, como la psicología, como la sociología, para entender, porque nosotros vemos fenómenos poblacionales. Entonces no estás viendo al paciente en lo individual, sino el comportamiento poblacional, y eso hace que el reto y la necesidad sean distintos al del clínico, que ve a un paciente a la vez, resuelve el problema y ya. Aquí no. Aquí necesitamos entender cómo se comporta a nivel poblacional, a nivel general. Por ejemplo, para entender si vamos a tener una segunda oleada o no de COVID-19, para saber si se agotan los susceptibles, qué va a pasar. Y por ahí una pregunta muy interesante que es, ¿qué pasa con los asintomáticos? El COVID-19, el gran reto, el gran problema de control, a diferencia del SARS, se acordarán del SARS de 2002-2003, ahí la gente es contagiosa cuando tiene sintomatología florida. Por eso solo hubo cerca de 8,000 casos y no más de 1,000 muertes. Fueron 800 muertes las que hubo estoy hablando en 2002-2003. Aquí el problema es que tienes a muchísima gente que ni siquiera se da cuenta que está infectada y anda dispersando el virus. Entonces yo creo que aquí, algo de lo que decía Alejandro, pues se tendrán que refinar estos modelos que no toman en cuenta eso, porque toman en cuenta, como ya señalé, a los susceptibles, a los infectados, a los expuestos y a los recuperados. Los tradicionales estoy hablando. Por supuesto que la inteligencia artificial seguramente dará pautas para hacer cosas mucho más sofisticadas, y yo creo que es parte del trabajo que se tiene que ir desarrollando en esta multidisciplina, transdisciplina e interdisciplina. Muchísimas gracias. Muy bien. Javier, ¿surgirán nuevas ramas? ¿Surgirán nuevas profesiones o nuevas, pues no sé, disciplinas a raíz de esto? Muy bien. Porque claramente se están combinando muchos elementos que antes no se habían combinado y recursos que son muy recientes, que en la historia de la humanidad no se habían dado. ¿Qué opinas? ¿Surgirán nuevas ramas? Sí, seguro que sí. Y obviamente digo, eminencias como Alejandro, que estudia antropología, seguramente las matemáticas no van a cambiar mucho en esos ramos. Pero en estas como ramos nuevos como la inteligencia artificial, hoy en día lo que tenemos es un poco de, pues, que estamos viviendo un poco en las nubes en estas disciplinas, porque hay tantas compañías que pues han hecho cosas innovadoras que realmente lo que es la inteligencia artificial, pues las personas y en general la industria y los gobiernos ven a la inteligencia artificial como una de las ramas que realmente nos tiene que ayudar en el futuro. Y creo que lo que va a hacer esta pandemia es que realmente nos va a ayudar a enfocarnos. En vez de estar platicando en las nubes, y es que en el futuro la inteligencia artificial va a ser X, Y y Z, creo que realmente va a aterrizar a muchos de los estudiantes, muchos de la industria, a que realmente apliquemos lo que es la inteligencia artificial en los lugares donde realmente funciona. Y creo que en general esto va a crear mucha demanda, sobre todo para las personas que están considerando estudiar matemáticas. Creo que la industria va a requerir muchas personas que estén especializadas en modelos matemáticos, en ramas como epidemiología, inteligencia artificial, y que realmente puedan aplicarlo, que realmente tengan una pasión por no solamente estudiar lo que son matemáticas por el hecho de estudiarlas, pero realmente aplicarlas y buscar pues soluciones a los problemas que tenemos hoy en día. Entonces, para mí creo que no es que vaya a cambiar lo que es la rama de la inteligencia artificial, sino más bien nos va a ayudar a realmente enfocarla a que resuelva problemas y que no sea algo como teórico, que no da frutos. Muy bien, gracias. Jesús, ¿y en tu opinión, surgirán nuevas ramas? Yo creo que más bien la ciencia de datos no se puede considerar una nueva rama porque hereda de manera severa de la estadística. Y bueno, ya ahí entran otros debates, ¿no? De si la estadística es una ciencia o pertenece a las mates o no. No me voy a meter a eso, pero lo que sí puedo decir es el componente
componente estadístico y el componente de desarrollo de tecnología, el componente de software son fuertes. Pero yendo hacia adelante, vamos a ver cada vez más, vamos a ver cada vez más un enfoque de sistemas dinámicos, es decir, y ahorita hay muchísimos bootcamps que producen técnicos de datos, mal llamados científicos, porque pues, un científico no se forma en 4 semanas, en 6 o en 9 semanas. Estos técnicos de datos centran sus productos en reportes. Entonces, toman un set de datos, hacen cierto análisis exploratorio, derivan ciertas conclusiones mal derivadas o bien derivadas, eso es un albur, y luego presentan sus resultados y con eso quieren detonar acciones en el contexto del problema que ellos quieren incluir. Esto representa el problema de la distancia. Desde que conoces algo nuevo en tu análisis hasta que tomas la acción, pues pueden pasar semanas, y sobre todo si hay humanos adentro, pues pueden pasar meses. Y estamos hablando del sector público, pues pueden pasar años, pueden pasar 3 sexenios sin que una política pública cambie con base a evidencia, precisamente por el número de humanos que hay entre uno y otro. Entonces, creo que la ciencia de datos se tiene que mover, ya se está moviendo, pero de manera muy, muy discreta, a un enfoque de dinámica de sistemas, es decir, artefactos de software que recojan datos de la realidad, ajusten, recalibren modelos, emitan recomendaciones, y esas recomendaciones caigan en sistemas que afectan a la vida diaria directa de las personas. Que esa emisión de la recomendación no caiga en un humano que luego tenga que tomar la acción, sino que la acción se tome directa desde el sistema hacia la realidad. Y luego se vuelve a recoger, esta realidad cambia, y entonces se vuelve a recoger datos de la realidad cambiada, se vuelve a recalibrar modelos, se vuelve a ver reaprendizaje, vuelve a ver reentrenamiento, y entonces se emite una nueva recomendación para una realidad cambiada. Y así ad infinitum, así ad nauseam. Entonces, estos son los verdaderos productos de datos que nosotros creemos que son los más efectivos, y por lo tanto son los que vamos a ver de manera más frecuente. Entonces, en ese sentido, yo fortalecería, aparte del entrenamiento matemático tradicional, que estoy seguro que va a traer la nueva carrera de la UP, yo enfatizaría programación e enfatizaría también ecuaciones diferenciales de todo tipo, precisamente para llegar a este tipo de sistemas que incorporan dinámica de sistemas en ellos. Sí. Claramente con esta información que nos compartes, en muchas áreas se empezarán a generar seguramente departamentos que se encarguen del análisis de este tipo de información para poder hacer mejores predicciones, seguramente desde la medicina hasta la economía y posiblemente la tecnología, así como las finanzas tendrán necesidad de hacer uso de este tipo de elementos que están surgiendo para atender a unas necesidades del futuro, ¿no? Sobre todo a raíz de lo que se ha detectado de esta pandemia y que la reacción ha aumentado. Me gustaría pasar a las preguntas que nos hace llegar el público y que algunas de estas preguntas pues han surgido a raíz de los comentarios que hemos hecho y que podría ser interesante. Voy planteando algunas. Muy bien. Ok, ya me están llegando aquí algunas. Muy bien. Ok, muy bien. Si el público que nos escucha tiene alguna otra pregunta, voy a empezar a dar salida a algunas de ellas. Por supuesto que pueden ser tantas que tendremos que escoger algunas, pero las iremos analizando, iremos canalizando algunas que podamos hacer. ¿Ok? Entonces, voy canalizando esta pregunta. ¿Creen que la pandemia aceleró la tecnología en nuestro país en relación a la medicina? Y la respuesta es sí. ¿Cómo cuántos años avanzamos?
Muy bien, repito la pregunta. ¿Creen que la pandemia aceleró la tecnología en nuestro país en relación a la medicina? Y la respuesta es, si es que sí, ¿cuántos años avanzamos? Muy bien. ¿Quién le gustaría abordar esta pregunta? Creo que no me queda. Ah, No, bueno, no, órale, no, no, Javier. vas, Pablo, vas. No, 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 no. Bueno, yo le iba a responder diciendo que fuera de la parte de medicina, porque de eso tienes una... me encantaría escuchar tu respuesta, pero de la parte de tecnología, por ejemplo, el ejemplo que escuché aquí de algunos de los presidentes bancarios en Estados Unidos es que la tecnología, no la tecnología como tal, pero la adaptación tecnológica avanzó al menos 5 años. Y mucho de eso no es que tengamos tecnologías nuevas, pero si nos vamos de regreso unos 10, 15 años, decíamos, es que en el futuro todos vamos a trabajar desde nuestras casas y vamos a tener conferencias virtuales y vamos a pagar con nuestros teléfonos celulares. Teníamos como todas estas ideas de que en el futuro la tecnología se iba a adaptar de forma muy rápida y realmente no pasaron. Pero hoy en día que tenemos pues esta pandemia, lo que han visto muchos de los presidentes de las compañías transnacionales es que realmente la tecnología, los planes que tenían de adoptar tecnología en 10 años se compresaron y realmente la tecnología, a sus estimaciones es que al menos 5 años de las proyecciones que tenían avanzaron. No sé en medicina, Pablo, y seguramente tú tendrás una referencia más exacta. Pues yo diría, digo, me encantaría decir que nos avanzó 3 décadas. La realidad es que no. La realidad es que en términos médicos, lo que se está desarrollando desde la perspectiva de tecnología, porque también es tecnología, son las vacunas y los medicamentos. Por supuesto que en México algo que se desarrolló, pero todavía no lo vemos, es el desarrollo de los famosos ventiladores mecánicos, pero tampoco es como que un desarrollo tecnológico novedoso, es más bien incluso alguna de las compañías estas globales puso a disposición los modelos y a pesar de estar patentado, dijo, háganlos, cópienlos y utilícenlos. Entonces, yo no veo lamentablemente y no es el tema de México en particular, que esto, excepto en el desarrollo de vacunas y quizá de medicamentos, sea donde pudiera darse un mayor avance. El tema de los ventiladores mecánicos, pues pudiera haber algún desarrollo de alguno más novedoso, más eficiente, pero en realidad esta pandemia no ha puesto al sistema desde la perspectiva de tecnología médica un gran reto. El problema es que pues, no hay un medicamento y una vacuna. Esas son tecnología. Sí, evidentemente tendremos que desarrollar formas más rápidas de hacer vacunas. Miren, el promedio de tiempo para hacer una vacuna, promedio de la industria es de 10 años. Pues no podemos estar cuando hay una emergencia como esta esperando 10 años. Y hay tecnología que ya existe, por ejemplo, el cultivo celular, en fin, sí hay tecnología para desarrollo de vacunas, pero hay que refinarla porque una cosa es hacer una dosis o un batch de 100 dosis y otra cosa es escalarlo industrialmente a tener pues, 500 millones o 1,000 millones o 2,000 millones de dosis disponibles para una amplia población. Entonces la respuesta concreta es yo creo que no es porque sea México, es que realmente la demanda de nueva tecnología se centra en estas dos cosas, que es medicamentos y vacunas, y lo demás pues no tiene mucho que ver con un componente médico-tecnológico como tal. O sea, la respuesta no tiene mucho que ver con ello, pero yo creo que también, además, eso hay que reconocerlo, en México hay varios grupos de investigación que están trabajando en los ensayos multicéntricos de diversos medicamentos, eso sí se está trabajando, y también en alguna cosa de vacunas, sé que algunas instituciones como la UNAM, el POLI y demás, pues están haciendo algunas cosas, ¿no? Interesantes. Pero pues yo diría que eso es donde estamos ahora. Muy bien. Es muy, muy interesante la perspectiva porque si bien nos comenta Pablo desde la medicina, no ha habido un gran avance. Javier nos comenta que desde la tecnología sí ha habido un avance, bueno, importante. No recuerdo a estas caricaturas de los supersónicos, en donde todo era remoto y decían un futuro y aparecían con sus cascos transparentes y todo lo demás, ¿no? Y en ese momento, cuando los veíamos hace muchos años, eso era como de ciencia ficción, ¿no? Y ahora pues se volvió realidad. Hace recientes años decían, ¿no? Pues la educación en línea esa es un futuro, ¿no? Y de un día para otro se volvió una realidad para todos, ¿no? Dadas las circunstancias. Muy interesante esta perspectiva. Muy bien, paso a otra pregunta que nos llega.
Desde su punto de vista científico, ¿qué sugerirían para asegurar que las políticas públicas privilegien a la ciencia y sean complementados con los conceptos sociales y políticos? Repito la pregunta. Desde su punto de vista científico, ¿qué sugerirían para asegurar que las políticas públicas privilegien a la ciencia y sean complementados con los conceptos sociales y políticos? ¿A alguien le gustaría abordar esta respuesta? ¿No? Adelante, Pablo. Yo creo que lo que se tiene que reconocer por quienes tienen la responsabilidad de generar políticas públicas en un momento dado es que la mejor fuente de decisión o la mejor toma de decisión tiene que partir de buena información, y la buena información pues viene de la generación metodológicamente adecuada de dicha información. Entonces, tendría que entenderse esa necesidad y no desestimar la ciencia como algo que no sirve. Al contrario, la ciencia es lo que nos ha hecho avanzar a la humanidad, y creo que eso sería lo primero que habría que lograr, que quienes tengan la responsabilidad de gobierno y de generación de políticas públicas entiendan que la ciencia no es un cuento ni es una vacilada, es algo que, al contrario, la información que deriva de la buena evidencia científica es la que puede llevar a la mejor toma de decisiones y a la mejor generación de política pública. Por supuesto que hay una serie de factores externos a la toma de decisión que tienen que ver con política, o sea, hay políticas públicas y política, y ahí, bueno, pues entran otro tipo de consideraciones que ojalá no fueran las que hacen que luego se tomen las decisiones, sino que realmente los técnicos se mantuvieran en el escenario técnico y pues los políticos que hagan política, y que haya un balance entre el político y el técnico para que se genere una buena política pública en la materia que quieran. Ahora nos toca hablar de salud, pero podría ser en cualquier materia. Entonces yo creo que no desestimar la buena información derivada de buena ciencia, ¿no? Bueno, no hay buena ciencia, de ciencia, pues. Muchas gracias, Pablo. Nos llega esta pregunta, quizás, a ver si podemos tener alguna respuesta. ¿Cómo entran los modelos matemáticos o cómo entran en los modelos matemáticos los individuos asintomáticos cuando no hay forma de medirlos, pero sí repercuten en las curvas cuando sí son portadores y posibles transmisores? Muy bien. ¿A alguien le gustaría abordar esta respuesta? Bueno, yo quiero intervenir con esa respuesta, pero va a ser un batazo de foul que va a ir dirigido hacia el doctor Curi, porque seguramente él se sabe esta respuesta. En el modelo que nosotros trabajamos para diferentes estados, repito, no es curvología, no estamos ajustando curvas, estamos estimando la tasa efectiva de contagio semana con semana. Se enfoca en un número. Y esto lo obtenemos con efectivamente una variación de un modelo SEIR, que a su vez está basado en el trabajo de la Escuela de Epidemiología y Medicina Tropical de Londres. Entonces, básicamente es un sistema que describe entradas y salidas entre muchos actores. Y una de esas entradas y salidas en un actor son los pacientes asintomáticos. ¿Cómo estimamos esto? Es algo que pueden checar en el sitio del observatorio que inauguramos. Yo en lo particular no tengo el detalle, pero con esto agarro el bat y doy toquecito a la pelota en dirección al doctor Curi para que complemente esto, porque estoy seguro que, o sea, sé for a fact que nuestro modelo sí incluye y sí considera los asintomáticos. ¿Cómo lo hace? La verdad es que escapa de mi conocimiento. Pues digo, creo que ya diste la respuesta, Jesús. En realidad, sí, hay modelos que consideran los asintomáticos y modelos que no consideran los asintomáticos, que yo creo que sí deben de considerarse. Y bueno, pues ahí se pueden hacer los ajustes en función de, otra vez, regresamos al tema de la ciencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo cuántos son asintomáticos? Pues los estudios que están haciendo en campo, donde estamos viendo cuánta gente
en realidad, porque se habla de que el 20% de los infectados son asintomáticos, pero eso también ha estado variando. Entonces, pues digo, yo diría que la respuesta correcta es, y ahorita ya lo dijo Jesús, sí hay modelos que toman en cuenta a los asintomáticos y evidentemente pues tendrán que tener un mejor resultado que aquellos que no, sobre todo en una pandemia que está producida por una enfermedad que es el COVID-19, donde un porcentaje importante, hasta la quinta parte o por ahí, pues son asintomáticos. Entonces sí juegan un papel importante porque, como dijo quien preguntó, pues los asintomáticos sí transmiten la enfermedad. Pues Yo puedo agregar algo si quieren. ¿O ya terminamos? Lo que iba a agregar es que, digo, realmente no tenemos la solución en lo que es la disciplina de inteligencia artificial, pero uno de los proyectos que he visto que se van interesantes es que lo que quieren hacer es hacer simulaciones de epidemiología y decir, encima de lo que es la simulación con personas que podrían ser sintomáticas o asintomáticas, dejarle a los modelos de inteligencia artificial encontrar patrones que podrían predecir cómo el modelo se comporta. No, realmente no sabemos a este momento si funcionan o no, pero al parecer lo que es la simulación podría ser alguno de los factores que nos ayudan a crear modelos interesantes. Es que son unas de las ramas que se están desarrollando, ¿no? Actualmente. Muy bien. Bueno, interesantísimo. Me parece que lo vertido aquí da pie a una discusión súper amplia. Agradezco a todos los panelistas que esta tarde nos han acompañado a estas conversaciones pues matemáticas y de epidemiología y a raíz de esta crisis que estamos viviendo del COVID. Y bueno, pues darles muchísimas gracias. Desafortunadamente no nos da oportunidad de seguir contestando preguntas, pero seguramente en las referencias que tenemos pueden irlas canalizando a todo el público. Agradecemos su asistencia por medio de estos foros de Zoom y de Facebook en estas conversaciones matemáticas de la carrera de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, entonces. Gracias a todos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.